Ahí sí. Iba a decir que cuando habla de del sindicato me acordé del caso, del análisis de caso, como de que el sindicato no se preocupaba del bienestar de los trabajadores. Vale. ¿Qué otras cosas más le llama la atención de esta escena? Primero, pensémoslo desde el punto de vista del trabajador que aparece. ¿Qué puede haber estado ocurriendo con él o sucediendo? Concuerdo también. ¿Qué fue? Ah, de antes de ahora. Ya. Yo creo que llegó como a un límite, luego de, me imagino, una reiterada como situaciones de vulneración de derechos, etcétera. Ujú. Llegó como a este punto en donde ya quiso como rebelarse completamente en frente a este trabajo. Sí, sí, muy bien. ¿Qué otras cosas más creen que expresa esta escena? Precarización laboral y ¿Vale? como unión de fuerzas igual. Sí, 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 muy bien. Como el tema de surge ahí la cooperación de los trabajadores para irse a huelga. ¿Qué otras cosas más aprecian? ¿Se dan cuenta un poquito del entorno de trabajo? ¿Qué es lo que les hace pensar a ustedes que pueden ser este tipo de trabajadores? ¿Qué cosas pueden hacer? Yo no me acuerdo mucho del entorno, pero parecía ser como una fábrica, porque igual él decía Ujú. como esto de que eran como máquinas. Sí, efectivamente una fábrica que hacen eh, pernos y todo. Por eso él habla del sistema de estajo. El sistema de estajo fue muy característico dentro de alguna industria al principio del siglo, eh, fin del siglo XIX, principio del siglo XX, incluso extendido hasta, pongámosle, no sé, 70, algo así. Y en efecto era un sistema de producción enfocado como a la cantidad de objetos que se producían y en función de eso estaba determinado el nivel de salario de los y las trabajadoras. Entonces, a mayor productividad tenían salario y si tenían menos, ¿me entiendes? Entonces, era un sistema bien perverso porque tenían que trabajar extensas horas como para poder producir las cantidades comprometidas. Y si no, no tenían el salario. ¿Ya? Hay sistemas que siguen funcionando muy parecido al de Staff hoy en día. De cierta manera, el trabajo de estajo se considera un trabajo forzoso hoy en día, pero de todas maneras, como ustedes saben, muchas veces la ley no hace la realidad, entonces siguen funcionando principalmente en trabajos que son extremadamente precarizados sin fiscalizaciones, por ejemplo, de sistemas muy parecidos al sistema portuario. eh, Hay también, ¿cómo se llama?, que pagan por cantidad, por ejemplo, estas personas que venden productos, también, eh, y así. Entonces, eh, que no sea tan masivo no quiere decir que no exista. ¿Ya? Bueno, entonces lo que yo les quise como mostrar un poquito a propósito del video era el tema que vamos a tratar de abordar hoy, que tiene que ver con el sufrimiento en el trabajo, ¿ya? Y la perspectiva de la psicodinámica del trabajo. Vamos a ver si en 40 minutos más o menos, media hora, puedo comentarles algo. De todas maneras, yo ya le hice un video previo que se los compartí en el aula, profundizando un poco más sobre el sufrimiento, pero hoy día lo voy a comentar más en términos generales y después voy a tomar un poquito el tiempo para que conversemos juntos y juntas sobre estrategias de defensa, ¿ya? Que es un poco lo que mencionaba su compañera sobre que parece ser que este trabajador aparece en pantalla como ya con una descompensación psíquica, podríamos decir, y que esa descompensación lo lleva a considerarse a sí mismo, ¿no es cierto?, como una bestia, ¿no es cierto? Es como tomar en consideración con dolor
el darse cuenta de que estás en un entorno de trabajo bastante hostil y que por lo tanto necesitas hacer algo como para cambiar esa situación, ¿no? Como que es un poco lo que expresa. Entonces vamos a ver eso y luego espero hacer una pausita de que veamos el tema de sufrimiento-placer, la psicodinámica del trabajo, así breve, para que veamos otro video y luego ya pasemos a la estrategia defensiva. Ya, eso es como un poco mi planificación para hoy. Espero que pueda cumplirlo ya. Denme un segundo. No, a ver, por aquí estamos. Ah, ¿por qué? Parece que tengo que dejarlo abierto. Bien, no sé si lo ven, lo que estoy compartiendo. O esto es lo que, bueno, ocupé la misma diapo del año pasado porque dije para que voy a hacer algo distinto. Y además que estaba muy corta, así que... Sí se ve. ¿Está? Vale. Entonces, respecto al tema de la introducción del video, creo que yo configura bastante esta cuestión del sufrimiento y placer, pero antes de poder dar cuenta de eso, tenemos que explicar un poquito de dónde viene como la formulación del placer y el sufrimiento en el trabajo. Principalmente la preocupación del placer y el sufrimiento en el trabajo, como lo pueden observar un poquito más en profundidad en el video que les hice como de ayuda para que puedan hacer la entrevista, ¿no es cierto? En los últimos 30, 40 años ha tomado como bastante relevancia en un enfoque un poco distinto a lo que hemos visto anteriormente, que eran un enfoque que partían desde la perspectiva del estrés y que desde ahí construían ciertos modelos explicativos o de investigación respecto al tema de la salud mental en el trabajo. En cambio, la problemática del sufrimiento o del placer en el trabajo viene a tomar como preponderancia hace unos 30, 40 años, sobre todo por los aportes y las contribuciones que ha tenido el psicoanálisis, la ergonomía, la sociología del trabajo francesa principalmente, hacia la comprensión de lo que está implicado en el proceso de trabajo cuando las personas utilizan su cuerpo para ejecutar algunas actividades que sean productivas laborales. En ese sentido, esta forma de aproximarse al fenómeno del sufrimiento y del placer es distinta al modelo de del estrés, ¿no es cierto?, que yo le comentaba, que está el video de Hans Thiele, por si lo han revisado cuando comentamos esa parte. Y el foco de esto, entonces, a diferencia de ese modelo, por ejemplo, principalmente que pone un sujeto mucho más reactivo a los estímulos del ambiente, del entorno, se basa en la constitución de un sujeto principalmente atravesado por una conflictiva que no solamente implica la relación con el medio, sino con su propio cuerpo. Y este cuerpo es un cuerpo erótico, como les dije en la presentación del sufrimiento, un cuerpo sexuado y que además, al ser erótico sexuado, tiene sus propias conflictivas que están atravesadas por lo pulsional y bueno, todo lo que es con el psicoanálisis, para no darle la lata ahora acá. Y en ese sentido reconoce entonces que el trabajo también, cuando se realiza, supone una afección para el cuerpo, ¿no es cierto?, como pueden ver acá abajo, y y esa afección implica la movilización corporal, la movilización de acciones para poder para poder hacer algo con esa afección sentida, ¿vale? Sentida no solamente en el terreno, digamos, racional de la palabra, sino que también corporalmente. Y como el trabajo es una afección, implica la movilización de recursos, recursos intelectuales, emocionales, ¿ya? Podríamos decir entonces de un comienzo que el trabajo se sufre. Esta primera afección, entonces, es una afección, podríamos decir, que implica cierta penuria, cierto dolor, cierta pérdida, cierta demanda que implica un sufrimiento primero por realizar una actividad concreta. Ustedes podrán decir, ¿pero cómo? Bueno, en el video que les hice
corto sobre el tema del sufrimiento del trabajo, más o menos lo que se debe fijar, les comenté algo sobre la resistencia que implica el medio, el entorno, como para que esta afección que nos impone el trabajo pueda ser conducida de acuerdo al deseo que tenemos de poder conducirla. Me explico más concretamente. Por ejemplo, si una persona tiene el deseo de poder hacérsela con algo que está produciendo, pongámosle, no sé, un artesano, ¿ok? Necesita y desea producir, no sé, una pieza de, no sé, de cerámica, cualquiera esta sea, pues, no sé, un jarrón, un vaso, no sé, figura de barro, etc. Bueno, lo que va a encontrar en el entorno, una vez que lo suponga en su cabeza, que lo sienta necesario, ese tipo de acción, no siempre el entorno, el medio en el cual él habita, él circunda, le va a hacer las cosas sencillas como para que pueda realizar la acción. Okay. Entonces, de jure y bueno, y la psicoanalista del trabajo, no lo expliqué bien, pero bueno, el psicoanalista que desarrolla esta línea es de jure, pueden revisar más algunos documentos de apoyo que le he entregado para que sepan un poquito más de él, pero estoy haciendo un comentario más general para que podamos después ver nuevamente un video y podamos hacer la conexión de lo que le estoy comentando con la estrategia de defensa, ¿ok? Entonces, este entorno en el cual se deben realizar ciertas acciones como para poder realizar un deseo y poder hacérnoslas con esta afección, ¿no es cierto?, que se siente como primera experiencia de sufrimiento, es porque básicamente este entorno impone una resistencia que a este deseo se pueda cumplir directamente. Y genera cierta frustración en el sujeto, porque el sujeto, decía antes, desea poder ejecutar su deseo sin mediar sin mediar tantas interrupciones y obstáculos. Y en ese sentido, entonces, este medio impone una resistencia, un obstáculo, lo que hace que esta experiencia de deseo, así que está sostenido en las personas, en cada uno de nosotros, no se pueda realizar directamente. Y en ese sentido también se manifiesta esa situación como una experiencia de sufrimiento. Bueno, ahí les puse en la diapo más o menos las referencias de dónde viene. Si quieren, como les digo, pueden revisar más documentos para no caer tanto en detalle, no utilizar tanto y asumir un poco la crítica que se me hizo, ¿no es cierto?, de que tratar de igual dejar un poquito más de tiempo para que por último conversemos entre todo y todo y podamos ver aplicación de algunos contenidos. Como les decía entonces, así para ir muy brevemente, la psicodinámica del trabajo tiene referencias principalmente de los avances del Insight Talk, que es un instituto inglés, ¿no es cierto?, que tiene con muchas influencias, por ejemplo, de lo que vendría siendo como aporte de las psicologías como grupales, y bueno, como que de Jure toma varias de esas cosas, sobre todo esta idea de cooperación y grupalidad, que muchos de ustedes, ya, creo que una persona comentó que al final del video se aparecía el tema del surgimiento de la cooperación. Bueno, la psicodinámica del trabajo también ha tenido un aporte en ese terreno, pero para no confundirle ahora, voy a seguir en la línea de lo que les vengo explicando del sufrimiento y después voy a explicar un poquito la cooperación, ¿ya? Bueno, el aporte de la concepción del sujeto de Sigmund Freud, el tema de la subjetividad, y por un lado lo que propone la psicodinámica del trabajo es la centralidad, la doble centralidad que tendría entonces el trabajo en la constitución psíquica. A diferencia de los modelos del estrés entonces que hemos visto hasta ahora, si yo digo, bueno, el cuerpo de los seres humanos es un cuerpo sexual que está atravesado por conflictivas pulsionales, ¿no es cierto? Y que esas conflictivas pulsionales constituyen subjetividad, constituyen psiquismo. Si el trabajo juega un papel importante en esa conflictiva pulsional, ¿no será que el trabajo también forma parte de la constitución psíquica de las personas? No sé si me explico bien. No solamente como el psicoanálisis más clásico pone la sexualidad como uno de los terrenos fundantes del desarrollo de la subjetividad humana, de la constitución de incluso aparato psíquico, ¿no es cierto?
tanto el primero o segundo modelo freudiano, ¿no es cierto?, en cuanto al aparato psíquico, cabe preguntarse entonces si el aparato psíquico está en función de poder hacérselas con la conflictiva pulsional. ¿No será de que por sí esa constitución psíquica ya está caracterizada por una suerte de trabajo que tiene que realizarse como para que se puedan hacer con las conflictivas pulsionales? Esa es la pregunta que se haría de Jung, ¿no es cierto?, cuando empieza a pensar esta cuestión. Y la respuesta es sí. La respuesta es sí, entonces, porque a través del trabajo, dirá él después, el ser humano va aumentando su subjetividad, va transformando el medio, va transformándose a sí mismo, ¿no es cierto? Y en ese sentido el papel del trabajo también está incorporado en su función de constitución de subjetividad y de psiquismo humano. Inclusive, él llega al extremo de exponernos de que el trabajo juega un papel tan relevante que si no fuera por el trabajo no habrían posibilidades de destinos pulsionales, por ejemplo, como lo mencionaba Freud cuando hablaba de uno de los destinos pulsionales como la sublimación, que le recordé en el video que le subí. Entonces el trabajo juega un papel importante y eso es lo que hace Lucianay. El papel de la ergonomía también es relevante en la psicodinámica del trabajo o en el estudio del sufrimiento, como lo quieran ver ustedes, por cuanto, bueno, recoge el factor humano de la ergonomía y sobre todo el papel que tiene la ergonomía como para adaptar el trabajo al ser humano y no al revés. Y esa adaptación del trabajo al ser humano implica darse cuenta entonces qué es lo que hace el ser humano en el proceso de trabajo y cómo debe lidiar con su proceso de trabajo. Y acá la psicodinámica del trabajo rescata desde la ergonomía una idea que encuentro que es crucial y que a lo mejor se la expuse, creo que se lo expuse en el video también breve, que dura como 20 minutos, así que se lo dejo recomendado para que lo vean. Recoge esta idea del conflicto entre lo real y lo prescrito, que ya es un poco distinto a lo que plantea ya lisa y llanamente los otros modelos de demanda control y todas esas cosas. Acá básicamente la situación conflictiva de por qué se puede producir también un desfase, un desencuentro entre el deseo de querer realizar una actividad en concreto y el medio que frustra un poco esa situación, también estaría determinado fundamentalmente por las posibilidades de poder, por un lado, moverse entre el terreno que está, digámoslo así, compuesto por reglas de oficio, está compuesto por ciertas normativas, orientaciones, cierta documentación. Todo eso vendría siendo ciertas cuestiones que caracterizan al trabajo, que son materializaciones de procesos de trabajo que ya están explicitados en ciertas normativas, en ciertos instrumentos que van definiendo más o menos el deber ser del trabajo, ¿no es cierto? Y ese deber ser del trabajo se le impone a los trabajadores y a las trabajadoras como un imperativo muchas veces, es decir, esto es lo que hay que hacer en este trabajo en este momento. Bueno, ¿qué pasa cuando eso no es suficiente como para poder hacer que los trabajadores y las trabajadoras realicen una actividad en concreto conforme a fines determinados? Surge una situación de brecha importante que debe trazarlo y deben, digamos, saldarlo y los trabajadores, perdón, como lo que les mencioné previamente en la diapositiva, que parecía como inteligencia práctica. Tienen que utilizar sus recursos, sus habilidades mentales, psicológicas, emocionales, como para poder decir, bueno, si lo que está establecido en ciertas normativas, orientaciones, no me permite actuar conforme a fines, es decir, con algo que sea eficaz, eficiente en la realidad, que no tenga un resultado esperado por mí en la realidad, lo que debo hacer entonces es utilizar mis propias habilidades, mis propios recursos como para poder hacer que eso opere. Y ahí entonces tenemos lo que no menciona la psicodinámica del trabajo, este conflicto entre lo que parece como preestablecido previamente a lo que yo debo realizar en el trabajo y lo que realmente debo realizar en él. Y acá yo les puse un ejemplo, creo, en el video del tema de una entrevista que hice hace poco hacia dirigentes sindicales de la minería, la hice con supervisores, y ellos me comentaban que si ellos se rigieran al 100%
por las pautas de producción que les vienen desde Santiago, imagínense, no ni siquiera de personas que están ahí al día a día, el cotidiano en la empresa, sino que son personas que están en Santiago operando las faenas desde sistemas como teleoperados, que son automatizados y una serie de cuestiones que todo el tema de la inteligencia artificial y todo eso, ¿cómo se llama? Ellos no podrían cumplir con su deber de poder ejecutar la obra tal cual como ellos. ¿Por qué creen que pasa eso? Esa es mi pregunta a ustedes ahora. ¿Qué pasaría si él también hiciera lo que le llega desde personas que están en Santiago, que ni siquiera están ahí día a día viendo lo que pasa en la fábrica o en la faena? Tal Yo vez creo porque, que, ay, perdón, no Javi, habla tú. ay, no, solo iba a decir que quizás también es porque hay como una desconexión entre las personas como que se hacen cargo como de un nivel más administrativo y no saben qué, y quizás tampoco le importa saber cómo lo que tienen que hacer realmente sus trabajadores. Y por ejemplo me acordé de, ay, ¿cómo se llama esto? Como de muchas, no sé, pues por ejemplo los profes o Ujú. lo que dice el ministerio, o sea, el ministro de Educación, que como que los profes prácticamente no trabajan y es porque él nunca ha hecho clases tampoco. Así es. Bueno, precisamente eso es el conflicto entre lo que está determinado. Por ejemplo, yo también he vivido un poco ese conflicto en este taller porque, como les digo, el año pasado tenía un poco más de tiempo, podía perfectamente decir, oye, tienes que pasar contenido y tienes que hacer parte práctica. Pero ¿cómo lo hago para definir hoy en día con que me rebajan la hora y me dicen tienes que seguir haciendo lo mismo con más estudiantes que los que tuve el año pasado? En el papel me dicen tienes que hacer esto, pero en la práctica me doy cuenta que es muy difícil poder hacerlo. Vale. Ahí surge una tensión, en este caso para mí, de poder decir, bueno, ¿cómo lo hago para tratar de cumplir con ambas cosas sin descuidar tanto lo otro? Entonces digo, bueno, entonces tendré que dar algunos trabajos para que le hagan sus horas de trabajo autónomo que están determinados por el taller. Ahora, yo sé que eso además también complica lo de las estudiantes porque, y se dan cuenta todo lo que se formula por esa disyuntiva, ¿no es cierto? En donde eh, lo que yo me doy cuenta de que realmente este taller debería ser de 2 horas, esa sería la solución más práctica. O sea, debería ser de 2 claves como el año pasado, porque es imposible que yo pase contenido más práctica a 30 estudiantes o lo que sea. Entonces, como que eh, cuando se deja entonces saldar la brecha enteramente al trabajador o a la trabajadora, y cuando esta situación de rigidización de lo que está prescrito, la perseveración de lo que está prescrito, el aumento de la demanda porque la situación se efectúe tal como está determinada, cercenando un poco la autonomía, la creatividad de los trabajadores y las trabajadoras para poder llevar a efecto su inventiva, ¿no es cierto? Y sus posibilidades para poder actuar conforme a lo que su deseo determina, tenemos presencia de sufrimiento, pero de otro tipo, que es el sufrimiento patogénico que lo vamos a ver aquí. Este tipo de sufrimiento, me salté un poquito la diapositiva, porque obviamente por tiempo, porque bueno, acá aparece el tema del trabajo vivo, el tema ya le explica un poco el cuerpo, afección, involucro, está un poquito lo que le expliqué muy brevemente anteriormente para no caer en eso y meternos en algo que sí necesita un poco más de explicación, ¿vale? ¿Qué pasa entonces cuando esa situación no se logra saldar? Tenemos una forma de sufrimiento que es patogénico, que ya se vendría siendo problemático para la salud mental. Acá comparte bastante, sí, claro, con el modelo de estrés, sí, que obviamente, acuérdense que vimos entre moverse el daño y la adaptación. Bueno, pero acá lo que dice de Yuri, inclusive con los modelos de Ciel, que el sufrimiento en sí mismo, el primer sufrimiento, ese enfrentamiento a la resistencia, no es malo en sí mismo porque implica la movilización de inteligencia práctica para que tú resuelvas el conflicto. O sea,
digamos que te pone cierta dificultad como para que tú la sortees, y cuando la sortees tienes una experiencia de placer que vamos a ver más en la otra diapo, ¿ya? Pero cuando no lo logras hacer, porque no es que dependa tanto de tu creatividad, tu inventiva, porque sino que sigue la resistencia ahí, sigue la dificultad, tenemos la posibilidad de irnos hacia el plano de lo patológico, ¿ok? ¿Ok? Entonces, si no se logra, además eso me faltó, bueno, mencioné el tema del destino pulsional porque como el trabajo forma parte de la constitución psíquica y de la vida anímica de las personas como para poder hacérsela con la conflictiva pulsional de este cuerpo erótico, ¿no es cierto?, y sexual, eh, básicamente lo que nos dice Freud ahí, no sé, cuando el malestar de la cultura, el porvenir de la ilusión, en algunos trabajos, inclusive muy tempranos, como el proyecto de psicología para neurólogos y varios como trabajos inclusive previos que uno puede ir siguiéndole la pista a Freud de su construcción respecto al psiquismo, ¿no es cierto? Nos dice, bueno, una de las destinos pulsionales, de hecho en pulsión y destino pulsión pueden encontrarlo más allá, así en concreto, ¿ya? Un texto como que se lo sugiero que lo pueden leer. En pulsión y destino de pulsión nos menciona cuáles son los destinos pulsionales, ¿no es cierto? Y una de las formas de destino pulsional es la sublimación, ¿no es cierto? Tenemos el trastorno contra lo contrario y varias otras cosas, pero en este caso nos enfocamos hacia la sublimación. Bueno, básicamente la sublimación nos dice Freud, inclusive en una de las notas al pie que tiene ese texto, que dice que se logra porque hay una retribución social también hacia la obra creativa. Él era como muy interesado en la obra creativa, sobre todo artística, y se pregunta sobre eso, pues, de cómo y las personas que ejecutan obras, sobre todo de arte, ¿no es cierto?, pueden hacérselas como para poder obtener una ganancia de placer a través de la circulación de su obra. Y en ese sentido dice, bueno, en realidad las personas pueden devenir en esta conflictividad pulsional en la realización de su deseo a través de la transmutación pulsional, ¿no es cierto? Es decir, la transformación de esta energía pulsional hacia la construcción de obras creativas que sean reconocidas socialmente. Y bueno, nos dice Freud entonces en una de las citas al pie, y nos dice, bueno, cuando esta forma de transmisión de creación creativa, de creación humana, derivan un reconocimiento por oficio, es decir, porque en el oficio se reconoce la calidad de lo que se está efectuando, podríamos decir que hay una forma de ganancia de placer que no pasa necesariamente por la realización de un deseo erótico sexual tal como se define como uno de los destinos supremos para él, que era el tema del coito y todo lo que ustedes saben del psicoanálisis, ¿no? Entonces, bueno, nos dice, en ese proceso, de trabajo, ¿no es cierto?, de creación, tenemos una de las formas de involucración del destino de la pulsión, que es la sublimación, ¿no es cierto? Y eso nos permite tener una extensión de nuestra subjetividad, de nuestro psiquismo y una ganancia de placer. Cuando no se logra sublimar entonces el trabajo, se impone la situación de la resistencia, de la dificultad, del obstáculo, de lo real, ¿no es cierto? Y lo que hace aquí es importante, y aquí voy a pasar ahora a ver el video, ¿ya? Y vamos a pasar después a comentar brevemente el tema de la estrategia colectiva de defensa y individual, a ver si nos da el tiempo. Cuando estas situaciones de falla de la sublimación no se puede lograr porque hay una dificultad entre congeniar lo prescrito y lo real, hay una falla de la estrategia defensiva que permiten que las personas puedan sortear las dificultades que encuentra cuando este medio se les hace resistente. Con esto me explico mejor porque todavía no les converso bien en qué consiste la estrategia de defensa. Bueno, ustedes sabrán que el psicoanálisis, ¿no es cierto?, explora en algunos mecanismos defensivos que permiten darle ciertas direcciones y canalizaciones a ciertas cantidades de energía y ciertos procesos también de funcionamiento mental, ¿no es cierto? Determina algunos de ellos. Por ejemplo, el más clásico, ustedes sabrán que la resistencia, por un lado, la resistencia orgánica incluso juega un papel determinante en la configuración del psiquismo humano. La represión, ya en los primeros escritos le llamaba resistencia a Freud, pero la represión es uno de los más como enigmáticos.
Vale, en el ámbito de del trabajo también se han identificado ciertas estrategias que permiten que, si bien no se pueda dirigir completamente el deseo conforme a lo que espera el sujeto como para poder cumplirlo en función de lo que él espera que se haga, se puede seguir en el proceso productivo tratando de hacer un bypass o tratando de hacer como un rodeo que permita de todas maneras seguir trabajando en ese entorno sin necesidad de apartarse del entorno o tener respuestas que serían las que determina Freud como respuestas de huida o respuestas de afrontamiento, que son como las clásicas que se determinan, ¿no? Es decir, puedo seguir yendo al trabajo, no necesariamente puedo realizar mi deseo en función de lo que yo espero, pero de todas maneras no voy a huir de mi trabajo, no voy a huir de mi trabajo, ni voy a quemar mi trabajo, ¿me entienden lo que les digo? Esas serían como las dos formas de hacerle un rodeo un poco a esas dos formas de enfrentar la realidad también, porque es por un lado irte o por un lado darle como cara o enfrentarla, ¿no? Eh, pero eso nos dice entonces como esta forma de que se puede seguir yendo al trabajo sin necesidad de que tú fuiste un día y al otro día te fuiste. Puede pasar, cuando hay casos de hecho que pasa eso, que hay trabajadores que duran un día y se van, pero bueno, se van porque obviamente toda esa situación no la toleraron y dijeron, bueno, voy a evitar utilizar esta estrategia de defensa de este entorno de trabajo porque prefiero evitármelo porque ya tengo un conocimiento previo del entorno de trabajo, entonces no funciona mucho, ¿vale? Pero en sí, la gran mayoría de trabajadores que necesitan un salario como para poder sobrevivir, necesitan utilizar su cuerpo, su mente como para poder producir mercancía o servicios y que necesitan comer básicamente y vivir en esta sociedad. Bueno, entonces no queda otra que decir, bueno, tendré que ir viéndolo. Entonces, en ese proceso se tienen que utilizar inventiva y estas son las estrategias de defensa. Cuando las situaciones entonces de tensión, de conflictiva entre lo real y lo prescrito, se saldan desfavorablemente para la inteligencia práctica de lo y las trabajadoras, es decir, cercena un poco las capacidades de creatividad, de autonomía, de ganancia, placer que tienen los trabajadores en su proceso de trabajo, estamos en presencia de fallas de estrategia de defensa porque lo que sostenía el proceso de trabajo para que el trabajador fuera cotidianamente y se distribuyera en la línea de producción, como lo vimos en el video, ¿no es cierto? Fallan, entonces también tenemos la descompensación y eso lleva a la manifestación más crítica del sufrimiento patogénico. Y ahí tendríamos las vivencias de sufrimiento, ¿ok? Vivencias de sufrimiento tal cual como las podemos entender así en términos muy genéricos. Esas vivencias de sufrimiento están caracterizadas entonces por fallas en la estrategia defensiva porque no hay una resolución favorable de esta conflictiva, ¿no es cierto? ¿Qué puede involucrar aquello? Fracaso de defensas relacionadas con el contexto de trabajo, relacionadas con el estilo de gestión en las instituciones y principalmente por algunos daños que están relacionados con el trabajo, daños físicos, mentales y sociales. Vamos a ver el video para que puedan ver una situación de cómo se da esta descompensación, ¿vale? Voy a tener que dejar de grabar un poquito, no sé cómo lo puedo hacer para volver a grabar después, no sé si le puedo poner pausa y continuar, porque si no voy a tener que grabar dos videos, pero bueno, igual queda poco tiempo, así que prefiero parar para que no me censure después YouTube, ¿ya? Voy a detener entonces y vamos